¿Te has preguntado alguna vez si el Reino Unido podría ser silenciado y sumido en el caos sin que un solo misil caiga sobre Londres? Imagina por un momento despertar en una nación donde reina el silencio absoluto, sin luz, sin internet, sin información, ni siquiera un rumor en la radio. Parece una escena de ciencia ficción, pero hoy es una posibilidad real que inquieta a los principales estrategas militares del mundo. La amenaza más peligrosa para Gran Bretaña no es un ataque nuclear espectacular, ni la imagen clásica de aviones enemigos sobrevolando el Támesis. El verdadero peligro es un golpe invisible, quirúrgico, que paralice al país sin disparar contra la capital. Así lo advierte Douglas MacGregor, ex coronel del ejército estadounidense y uno de los estrategas más influyentes de Occidente, cuya experiencia abarca desde la Guerra Fría hasta los conflictos más recientes del siglo XXI. Según MacGregor, la decisión británica de enviar misiles balísticos de última generación a Ucrania no solo desafía abiertamente a Rusia, sino que expone a su propio país a riesgos incalculables. Estos misiles, capaces de recorrer más de 600 kilómetros y alcanzar objetivos estratégicos en el corazón de Rusia, suponen una provocación que Moscú podría considerar existencial. Para entender la magnitud de este riesgo, recordemos que durante la Guerra de los Misiles en Cuba, el simple despliegue de armas estratégicas cerca de las fronteras soviéticas casi llevó al mundo al borde de la destrucción total. Hoy, el tablero europeo revive algunas de esas tensiones, pero con tecnologías aún más letales y rápidas. A primera vista, estas armas parecen ofrecer a Ucrania una oportunidad única para cambiar el rumbo del conflicto. Pero la verdadera amenaza está en la respuesta rusa. Los expertos insisten. El Reino Unido subestima gravemente su fragilidad ante una represalia bien planificada. La historia está llena de ejemplos donde la arrogancia estratégica termina en desastre. Basta recordar el caso de Pearl Harbor en 1941, cuando un ataque sorpresivo paralizó a la mayor potencia naval del momento. No se trata de un ataque directo a Londres, sino de operaciones quirúrgicas contra los puntos neurálgicos de la infraestructura británica. Cables submarinos, centrales energéticas, nodos de comunicación y rutas vitales de abastecimiento. Un sabotaje discreto podría aislar al país del resto del mundo, creando una crisis nacional sin muertos visibles, pero con efectos devastadores. En el año 2021, un simple ciberataque al sistema de salud británico paralizó cientos de hospitales y clínicas. Ahora imagina esa vulnerabilidad multiplicada a escala nacional. La posibilidad es tan real que analistas advierten que Gran Bretaña podría pasar de sentirse segura como proveedor de armas a ser arrastrada como actor directo en una guerra global. Las consecuencias serían económicas, sociales y políticas, y podrían materializarse en cuestión de días. La falsa sensación de seguridad puede convertirse en una pesadilla. En 1914, la confianza en alianzas y tratados no evitó que Europa se sumiera en la Primera Guerra Mundial en menos de un mes. ¿Por qué los estrategas rusos ven estos misiles como una amenaza intolerable? ¿Y cómo podría la represalia superar todo lo que imagina el gobierno británico? Para responder a esto, es fundamental analizar tanto la lógica militar rusa como la vulnerabilidad británica en el siglo XXI. Para comprender la gravedad de esta advertencia, primero debemos analizar qué son realmente estos misiles y por qué despiertan tanto temor en Moscú. Los británicos planean entregar a Ucrania misiles balísticos de última generación, conocidos por su alcance, precisión y capacidad de evasión. El sistema Storm Shadow, por ejemplo, ya ha demostrado su letalidad en conflictos anteriores, y su nueva versión puede volar a baja altura, esquivar radares y golpear con una precisión milimétrica. Veamos de qué se tratan estos misiles británicos y por qué representan un punto de inflexión en la guerra de Ucrania. Entender sus capacidades es clave para anticipar la reacción rusa. En la práctica, un solo lanzamiento bien dirigido podría impactar centros de mando, depósitos de armas nucleares o infraestructuras críticas en suelo ruso, un escenario que Moscú ha catalogado como cruzar una línea roja. ¿Por qué genera tanta alarma el nuevo arsenal británico entre militares y diplomáticos? No es solo una cuestión de potencia destructiva.
Se trata de lo que simboliza en el tablero estratégico europeo. Una apuesta que podría cambiar las reglas del juego y arrastrar al Reino Unido a un terreno mucho más peligroso. En la Guerra Fría, la mera sospecha de que misiles enemigos estuvieran a minutos de Moscú o Washington era motivo suficiente para alertas globales y negociaciones de emergencia. Las armas que Londres planea enviar a Ucrania no son munición convencional. Se trata de misiles balísticos de última generación, con capacidad para alterar el equilibrio de amenazas en el este de Europa. Cada uno puede alcanzar objetivos situados a 600 kilómetros. Bases militares, centros de mando, instalaciones logísticas e incluso Moscú quedan repentinamente al alcance. En la guerra moderna, donde los tiempos de reacción se miden en minutos, esto equivale a vivir bajo una amenaza constante e ineludible. Esto reconfigura el concepto mismo de seguridad y defensa en la región. De pronto, toda la retaguardia rusa se convierte en un blanco vulnerable. La amenaza ya no se limita al frente, sino que se extiende hasta el corazón del poder ruso. Como sucedió con la llegada de los misiles Pershing en Europa en los 80, la sensación de vulnerabilidad puede provocar reacciones extremas. La preocupación crece aún más por la velocidad de estos misiles. Pueden lanzarse solo 10 minutos después de identificar su objetivo. Esta rapidez extrema casi elimina la posibilidad de respuesta preventiva, y la sofisticación técnica de sus sistemas de guiado los hace resistentes a la guerra electrónica rusa. Esquivan bloqueos, desvíos y sabotajes, lo que los vuelve casi imposibles de interceptar. Para ponerlo en perspectiva, la defensa antimisiles británica necesita al menos 5 minutos de aviso para reaccionar. Un margen peligrosamente estrecho. Esto implica que Rusia se enfrenta a una amenaza que podría penetrar su defensa más profunda y alcanzar incluso el núcleo político y militar de Moscú. No es extraño que el nerviosismo se extienda, no solo en el Kremlin, sino también en las cancillerías de la OTAN. Un solo error de cálculo podría escalar el conflicto a niveles impredecibles. Recordemos el incidente del vuelo coreano, KAL 007, en 1983. Un malentendido bastó para poner al mundo al borde de una guerra nuclear. Pero el riesgo no termina con la tecnología. Existe un precedente inquietante. Cuando un país suministra armas que terminan usándose ofensivamente contra otro Estado, puede ser considerado parte beligerante. La historia demuestra que el proveedor de armas deja de ser mero espectador y se convierte en objetivo legítimo para represalias. Así lo recuerdan expertos en derecho internacional y diplomáticos veteranos. En la guerra de Vietnam, el apoyo logístico y armamentístico de la Unión Soviética a Vietnam del Norte fue motivo de graves tensiones con Estados Unidos. El plazo para actuar es corto. Se espera que los primeros misiles estén listos para desplegarse en Ucrania antes de que termine el año, con una producción en serie proyectada para los próximos 5 años. El tiempo para el debate se agota, y las decisiones de hoy podrían acarrear consecuencias legales y militares para el Reino Unido en apenas unos meses. La ventana para la diplomacia se cierra rápidamente. La verdadera pregunta ya no es solo sobre la eficacia de estos misiles, sino sobre el precio de cruzar ciertas líneas rojas. ¿Está Gran Bretaña lista para afrontar el riesgo de convertirse en blanco directo de Rusia? ¿O confía en una inmunidad que podría ser solo una ilusión? La historia muestra que la percepción de invulnerabilidad suele ser el mayor talón de Aquiles de los imperios. El coronel estadounidense Douglas MacGregor advierte que este paso británico no solo es arriesgado, sino que podría convertir al Reino Unido en objetivo prioritario de ataques estratégicos rusos. ¿Qué tipo de represalias podrían estar sobre la mesa y hasta dónde llegaría Moscú si siente que su seguridad está en juego? Algunos escenarios incluyen ataques a cables submarinos, sabotaje de centrales eléctricas o incluso ciberataques que inutilicen los sistemas bancarios y de transporte británicos. La pesadilla en el Reino Unido no comienza con explosiones, sino con un silencio absoluto, una nación súbitamente aislada del mundo. Imagina despertar y descubrir que no hay internet, electricidad ni comunicaciones. Douglas MacGregor advierte que Rusia podría responder así, no con misiles sobre Londres,
sino derribando la funcionalidad del Estado británico. Es un escenario mucho más realista y aterrador que cualquier película de catástrofes. Según MacGregor, cualquier represalia rusa sería fría y quirúrgica. No buscan destruir la ciudad más emblemática, sino colapsar infraestructuras críticas. Cables submarinos, terminales de gas, estaciones eléctricas, bases militares, puertos y aeropuertos. Un solo ataque preciso podría desconectar completamente al Reino Unido en cuestión de pocas horas. En 2022, el simple corte de 2 cables submarinos en el mar Báltico interrumpió el tráfico de datos en toda Escandinavia por varios días. Ahora multiplica ese daño por 10. Estas vulnerabilidades existen y son conocidas. Los cables bajo el mar transportan casi toda la información financiera y militar. La energía alimenta hospitales y centros de mando. Un corte selectivo paralizaría al país, sumiéndolo en una crisis humanitaria inédita. El aislamiento inmediato arrastraría al sistema financiero, bancos fuera de línea, mercados en pánico, operaciones internacionales imposibles. En 2010, una tormenta solar dejó sin electricidad a Quebec durante días, causando pérdidas millonarias. Un ataque deliberado podría ser aún peor. El efecto dominó sería brutal. No solo colapsaría la economía británica, sino que el sistema global sentiría las ondas expansivas. La confianza en la supuesta seguridad insular y en la protección de la OTAN sufriría un golpe demoledor. La sociedad, acostumbrada a la estabilidad, podría enfrentar escasez de recursos, caos político y la pérdida de confianza en sus instituciones. Un claro paralelismo histórico sería la crisis del petróleo de 1973, cuando el embargo energético colapsó la economía de varios países occidentales en cuestión de semanas. La lógica rusa, advierte MacGregor, es maximizar el daño estratégico sin cruzar la línea nuclear ni causar bajas civiles masivas. El Reino Unido quedaría expuesto y humillado, mientras Moscú mantiene el control sobre la escalada. La sensación de seguridad nacional, construida durante décadas, se revelaría como una ilusión frágil. Como ejemplo, el ataque cibernético NotPetya en 2017, atribuido a hackers rusos, paralizó empresas en todo el mundo sin destruir físicamente ninguna infraestructura. Sin embargo, el peligro va más allá del daño físico. Está en juego la supervivencia funcional del Estado británico y el prestigio de la OTAN como garante de la seguridad europea. Si Rusia paraliza al Reino Unido y evidencia la vulnerabilidad de la alianza, el impacto en la política mundial sería devastador. La credibilidad de la OTAN, forjada tras la Segunda Guerra Mundial, podría tambalearse ante la incapacidad de proteger a uno de sus miembros fundadores. A esto se suma una amenaza legal inesperada: la advertencia formal de Moscú y la posible declaración de Gran Bretaña como parte activa del conflicto. ¿Qué consecuencias jurídicas y militares tendría que Londres cruce esa línea invisible? En el derecho internacional, la diferencia entre un proveedor de armas y un beligerante activo puede ser cuestión de una sola resolución o declaración oficial. La situación obliga a Londres a repensar sus límites. ¿Hasta dónde está dispuesta la nación a arriesgarse? La decisión de intervenir podría reescribir las reglas de seguridad para toda Europa. En 1939, la entrada de Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial fue resultado de una decisión política que jamás imaginó el nivel de destrucción que sobrevendría. Un simple cambio en el estatus legal puede transformar una política arriesgada en una amenaza existencial. Lo que ayer parecía solo una advertencia retórica, hoy se convierte en un peligro concreto para toda Europa. La experiencia de la Guerra de Corea mostró cómo el apoyo estadounidense a Corea del Sur convirtió rápidamente a Estados Unidos en objetivo de ataques norcoreanos y chinos. Las señales de Moscú no dejan lugar a dudas. María Zaharova, portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, advirtió que si Ucrania emplea misiles británicos para atacar territorio ruso, el Reino Unido será considerado parte activa de la guerra. Bajo esa lógica, Londres y cualquier base británica se convierten en blancos legítimos para una respuesta militar rusa. La doctrina militar rusa
establece claramente la legitimidad de represalias contra cualquier país que provea armas usadas en su contra. No es solo retórica diplomática. Los precedentes históricos son contundentes. Durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, los países que armaron a uno de los bandos terminaron siendo objetivos. No se trata de una excepción, sino de una regla sangrienta. Proveer armas letales convierte al proveedor en actor principal, no en simple espectador. En la guerra de Afganistán, la ayuda estadounidense a los muyahidines resultó en represalias soviéticas indirectas y tensiones diplomáticas que duraron décadas. Desde el punto de vista jurídico, la doctrina internacional es inequívoca. Si un Estado facilita armas utilizadas en ataques, el país agredido puede responder legalmente contra el territorio del proveedor. Así lo reconocen tratados y la práctica internacional reciente. El Tribunal Internacional de Justicia ha afirmado en varios fallos que el suministro de armas puede constituir un acto de agresión. El Reino Unido podría confiar en su defensa antimisiles moderna, pero expertos advierten que no es suficiente ante misiles hipersónicos rusos. Estas armas, capaces de superar los 6.000 km por hora, dejarían a Londres con solo unos minutos para reaccionar. Infraestructuras críticas, desde cables submarinos hasta centrales eléctricas, serían imposibles de proteger a tiempo. Basta recordar el reciente fallo en el escudo antimisiles saudí, incapaz de detener un ataque con drones y misiles contra instalaciones petroleras en 2019. La amenaza más realista no es un ataque nuclear masivo, sino una serie de ataques selectivos capaces de paralizar la economía y las comunicaciones británicas, sin causar necesariamente miles de víctimas. Un colapso así sacudiría no solo al Reino Unido, sino a toda Europa. Más preocupante aún, cualquier error puede escalar el conflicto hasta una confrontación directa entre potencias nucleares. El incidente del Mar Negro en 2023, donde un dron estadounidense fue derribado por cazas rusos, demuestra lo fácil que es escalar una crisis. La paz europea, la estabilidad internacional y la credibilidad de la OTAN dependen de evitar cruzar ciertas líneas rojas. Si el Reino Unido se convierte en objetivo legítimo y la escalada se descontrola, la seguridad continental podría derrumbarse de manera irreversible. En 1991, la desintegración de Yugoslavia mostró cómo la inacción o el exceso de confianza pueden destruir años de paz en semanas. Mientras Londres sopesa el costo de su decisión, expertos advierten que el margen de error es cada vez más estrecho. El fantasma de una escalada fuera de control ya no parece tan lejano. La historia nos recuerda el costo de ignorar señales de advertencia. En 1938, la confianza en la diplomacia falló, y Europa entró en guerra poco después. La arrogancia estratégica suele cobrarse facturas que ninguna arma puede pagar. La historia está plagada de grandes potencias que, cegadas por la confianza, subestimaron los riesgos y terminaron perdiendo su seguridad, su prestigio e incluso su propia existencia. Hoy, el Reino Unido camina peligrosamente cerca de ese mismo precipicio, arrastrado por errores de cálculo que no podemos darnos el lujo de ignorar. El Imperio Romano, en su apogeo, también creía en su invulnerabilidad hasta que las legiones bárbaras cruzaron el Rin. ¿Qué impulsa realmente a Londres a enviar misiles balísticos de última generación a Ucrania? En el fondo, existe una ilusión persistente. La creencia de que el Canal de la Mancha y el escudo de la OTAN bastan para mantener a salvo al país. Esta fe casi ritual olvida que, en el mundo actual, las represalias no siempre llegan en forma de misiles cruzando el cielo, sino como sabotajes, ciberataques o golpes invisibles a infraestructuras cruciales. El ataque al oleoducto Nord Stream en 2022 es un ejemplo reciente de cómo la guerra moderna puede ser silenciosa, pero devastadora. La presión interna exige al gobierno británico mostrar fuerza y liderazgo ante la opinión pública. Algunos sectores desean una implicación aún mayor de la Alianza Atlántica en el conflicto, convencidos de que la superioridad tecnológica garantiza protección. Pero este juego de símbolos y apuestas
tiene un coste oculto: la posibilidad real de que la entrega de misiles cruce una línea roja para Rusia. Analistas internacionales advierten que si Londres sobrepasa ese umbral, podría pasar de observador activo a objetivo legítimo de represalias. En la guerra de Georgia, en 2008, la entrega de armas occidentales fue respondida con contundencia por Moscú. Desoír las advertencias de expertos como Douglas MacGregor no es solo arrogancia, es jugar con la integridad nacional. Cuando la política se rinde a la retórica y no a la evaluación honesta de vulnerabilidades, el margen de error se reduce a lo mínimo. El discurso oficial insiste en que la defensa está garantizada, pero la realidad es que nadie puede descartar escenarios donde un solo ataque, sin bombas sobre Londres, colapse la energía, las comunicaciones o el transporte, y sumerja al país en el caos sin disparar una sola ojiva nuclear. La experiencia de Ucrania desde 2014 demuestra que la guerra híbrida puede ser más destructiva que la convencional. Por eso es urgente exigir transparencia y debate realista sobre los riesgos de escalar la intervención. No basta con confiar en alianzas o en supuestas invulnerabilidades tecnológicas. Hay que preguntarse: ¿estamos dispuestos a enfrentar las consecuencias de una represalia, aunque sea asimétrica y no convencional? La sociedad británica, acostumbrada a la estabilidad, debe recordar que la resiliencia comienza por aceptar los riesgos y prepararse para ellos. El colapso estratégico rara vez comienza con explosiones visibles. Suele manifestarse en la pérdida de confianza, el aislamiento internacional, la parálisis de infraestructuras y un daño a la reputación nacional que puede durar generaciones. Defender la seguridad nacional implica revisar supuestos y aceptar que la realidad geopolítica cambia más rápido que cualquier plan. La credibilidad de un país depende tanto de su capacidad de anticipar y adaptarse como de sus armas. En el siglo XXI, la flexibilidad y la prevención son las mejores defensas. Ahora que comprendes la magnitud del riesgo, la pregunta es ineludible: ¿cómo debería responder el Reino Unido y qué papel le corresponde a la comunidad internacional para evitar caminar dormidos hacia el desastre? La respuesta exige cooperación, diálogo y, sobre todo, humildad estratégica para no repetir los errores del pasado. La respuesta no es sencilla, pero ignorar el peligro solo aumenta las probabilidades de una crisis irreversible. El siguiente paso requiere una reflexión fría y colectiva sobre el futuro de la seguridad europea. La Unión Europea, la OTAN y la ONU deben asumir su responsabilidad y promover foros de diálogo antes de que la lógica de la escalada domine el escenario. Ignorar un riesgo nunca lo elimina. Comprenderlo es el primer paso para evitar una tragedia mayor. La historia lo confirma. Quienes cerraron los ojos ante la tormenta pagaron el precio más alto. Hoy, la valentía consiste en prevenir, no en reaccionar. Lo que hoy parece una jugada estratégica puede, en cuestión de días, encender la chispa que paralice a un país entero. La complacencia y la inacción frente a estas advertencias no son simples errores. Pueden volverse fatales. Gran Bretaña no es inmune. Cruzar ciertas líneas transforma a cualquier nación de observadora en objetivo. La tecnología y los tratados no pueden sustituir la prudencia ni la visión a largo plazo. La democracia exige que la opinión pública cuestione y exija rendición de cuentas sobre políticas que nos empujan peligrosamente hacia el borde. No podemos permitir que la falsa sensación de seguridad o una confianza ciega en la tecnología nos distraiga de la vulnerabilidad real de la infraestructura británica. Los ataques estratégicos no buscan arrasar ciudades, sino aislar, colapsar y dejar a millones incomunicados, sin energía ni servicios básicos. Es responsabilidad de todos, desde los dirigentes hasta los ciudadanos, exigir debate, transparencia y preparación. La amenaza no es teórica ni distante. Basta un ataque bien calculado a puntos críticos para sumir al país en una crisis sin precedentes, sin que caiga una sola bomba nuclear. La historia muestra que el exceso de confianza,
la falta de debate y la arrogancia política abren de par en par la puerta al desastre. No repitamos los errores de quienes pensaron que la guerra siempre llegaba con uniformes y tanques. Hoy puede venir en forma de silencio, de oscuridad y de incomunicación total. Ahora es el momento de preguntar, ¿qué significa seguridad nacional en este contexto? ¿Quién decide hasta dónde puede escalar un conflicto externo sin poner en jaque la estabilidad de toda Europa? Guardar silencio equivale a ceder nuestro destino a otros. Debatir, prever y prepararse es la única manera de mantener la paz. El futuro de la paz y la estabilidad europea depende de la voluntad colectiva de exigir responsabilidad y debatir abiertamente las consecuencias reales de cada acción militar. Ignorar los riesgos es invitar a la catástrofe. Reflexionar y debatir sin miedo no es opcional. Es el único escudo real que tenemos. El Reino Unido está ante una encrucijada histórica. Solo la honestidad, la prudencia y la cooperación internacional pueden evitar que la próxima crisis nos tome por sorpresa y sin defensa.